Tras el colapso de Yugoslavia, los Balcanes estallaron en un conflicto violento, a menudo acompañado de limpieza étnica y genocidio. En Srebrenica, miles de hombres y niños bosnios fueron masacrados por serbios de Bosnia en un intento de crear una gran Serbia. En el video de hoy veremos cómo pudo ocurrir una guerra tan compleja y violenta, qué le sucedió a tantas personas y cuáles fueron las consecuencias para los responsables. Quizás sea útil comenzar con una descripción de la disolución de la República Federal Socialista de Yugoslavia en 1992. Yugoslavia era increíblemente diversa, con 2 alfabetos, 5 religiones principales y 6 estados federales que formaban un todo. El país se fundó con la idea de que todos los grupos étnicos eran iguales, pues todos participaron en expulsar a las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Se formaron 6 grandes repúblicas autónomas con 2 regiones autónomas. El país estaba dirigido por Josip Tito, quien era la principal fuente de estabilidad. En los años 60 y 70 se intentó descentralizar el poder del gobierno comunista hacia sus 6 repúblicas. Esas 6 repúblicas fueron delineadas según divisiones étnicas y religiosas aproximadas, aunque con el tiempo mucha gente se mudaría y se establecería por toda Yugoslavia. Cabe destacar que a cada república se le dio el control de sus propias fuerzas armadas. A la muerte de Tito, como no había ninguna persona ni institución capaz de tomar las riendas, se estableció una presidencia conjunta. 8 representantes de las repúblicas y las regiones autónomas debían gobernar entre ellos por mayoría simple. Cada una de las repúblicas buscaba sus propios objetivos, como Serbia, que quería más poder, Bosnia y Herzegovina, que buscaba la independencia, y Croacia, que quería libertades económicas y no tener que mantener a las regiones más pobres. Al terminar la Guerra Fría, se agotaron los fondos vitales de Occidente y Oriente. A medida que la inflación se apoderó del país, este cayó en una recesión. Varios políticos, especialmente el presidente serbio Slobodan Milosevic, buscaron abogar por una gran Serbia, incorporando regiones con grandes poblaciones de serbios étnicos y avivando las divisiones étnicas durante los problemas económicos. La xenofobia contra los no serbios era intensa, sobre todo hacia los albaneses, el mayor grupo étnico no reconocido en Yugoslavia. Además, no era suficiente con que el territorio se incorporara a la Gran Serbia, sino que también los no serbios debían ser expulsados. Serbia buscaba controlar Macedonia con un gobierno títere. Como Kosovo y Volodinia eran regiones autónomas dentro de Serbia, los intereses serbios se promovieron mediante la presidencia conjunta. Otras repúblicas buscaron separarse de Yugoslavia y Croacia, Macedonia y Eslovenia organizaron referéndums de independencia en 1991 que fueron aceptados. Tras la aprobación de los referéndums croata y esloveno en 1991, las Fuerzas Armadas serbias atacaron a ambos países y grupos paramilitares serbios colaboraron con su ejército. Mientras que el conflicto en Eslovenia solo duraría 10 días, la guerra en Croacia se prolongaría hasta 1995. En el contexto de la desintegración de Yugoslavia, la República de Bosnia y Herzegovina buscó obtener su independencia. La República Socialista Multiétnica de Bosnia y Herzegovina tenía 3 grupos étnicos principales. Estos eran los bosnios musulmanes, que constituían el 44% de la población, los serbios ortodoxos, el 31%, y los croatas católicos, el 17%. El 15 de octubre de 1991, la República declaró su independencia. Con un referéndum por la independencia que se llevó a cabo el 29 de febrero de 1992, varios serbios bosnios boicotearon el referéndum y los resultados favorecieron la independencia. Los políticos serbios étnicos se habían separado previamente del gobierno de coalición y buscaron crear su propio enclave, formando lo que se conocería como la República de Sprska, encabezada por Radovan Karadzic, mientras que el Partido Unión Democrática Croata intentó crear una región similar conocida como la República Croata de Herzegovina.
Como estos estados, dentro de estados, no fueron aprobados por el gobierno bosnio, había riesgo de más conflictos por amenazas percibidas a los grupos étnicos. A pesar del conflicto creciente, Bosnia y Herzegovina fue reconocida internacionalmente como un estado soberano, mientras que Croacia y Serbia conspiraron para dividir el nuevo país, con el objetivo de crear una gran Croacia y una gran Serbia. En los meses posteriores a la declaración de independencia de Bosnia y Herzegovina, los grupos paramilitares serbobosnios entraron en acción, mientras que el gobierno serbio envió a su ejército de facto el Ejército Popular Yugoslavo. Este ejército pasó a llamarse Ejército de la República Srpska. Esta fuerza tendría un gran éxito al tomar el control de grandes extensiones de Bosnia y Herzegovina. Pero cada vez que el ejército avanzaba, los serbios de Bosnia llevaban a cabo limpieza étnica de bosnios musulmanes y croatas de Bosnia en las áreas recién conquistadas. La más infame de estas limpiezas étnicas fue la masacre de Srebrenica en julio de 1995. En 1995, la guerra en los Balcanes llevaba 4 años. Las principales potencias de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos presionaron para que el conflicto terminara. Sin embargo, pocos apoyaban participar en grandes enfrentamientos militares. Miles de refugiados habían huido de las limpiezas étnicas, muchos llegando a lo que se conocía como los 3 enclaves seguros. Estos eran Gorizda, Hipa y Srebrenica. En 1993, las Naciones Unidas ya se habían instalado, con cientos de cascos azules para proteger a los refugiados. Las Naciones Unidas endurecieron su postura y exigieron que la paz en Bosnia solo sería posible si había una retirada total de todos los territorios tomados por la fuerza y la limpieza étnica. Pero para 1995, las Naciones Unidas aparentemente habían abandonado las declaraciones de 1993 y las potencias de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia preferían una partición de Bosnia entre un estado enclave serbio y una federación musulmana croata. Se presionó al presidente bosnio Erlije Izetbegović para que cediera Sabronica y otras zonas seguras a cambio de la paz, retirando las fronteras y accediendo a las demandas serbias. Izetbegović había estado abierto a esta idea y cuando abordó el tema con las autoridades de Srebrenica a finales de 1993 fue rotundamente rechazado. En abril de 1995, los comandantes militares bosnios que custodiaban Sabronica fueron retirados y se les prohibió regresar. En su lugar, la protección de Sabronica quedó a cargo de las Naciones Unidas. Mientras unos pedían refuerzos, otros solicitaban que la Organización de las Naciones Unidas se retirara para permitir ataques aéreos. No obstante, la táctica de los serbios de Bosnia de capturar soldados de la Organización de las Naciones Unidas solía impedir los ataques aéreos, lo que llevó a que los líderes de Francia, Reino Unido y Estados Unidos los cancelaran indefinidamente en mayo de 1995. Los planes de los serbios de Bosnia para la zona no eran desconocidos para el mundo. El coronel general del ejército de la República Srpska, Ratko Mladić, le había indicado al jefe de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas, el general Rupert Smith, que tenía deseos de tomar Srebrenica, y en discursos sobre los bosnios musulmanes había señalado que quería que desaparecieran por completo. El 2 de junio, Mladić ordenó la destrucción de las fuerzas musulmanas en sus zonas de seguridad. Se entendía por fuerzas musulmanas a todos los hombres y niños musulmanes en edad de combatir. Aunque la inteligencia estadounidense y británica había descubierto este plan, dicha información no fue compartida con la Fuerza de Paz holandesa de la Organización de las Naciones Unidas en la zona. El 6 de julio, Mladić lanzó su ataque contra las zonas de seguridad. Unos 2.000 soldados de la República de Srpska, superados en número por los defensores bosnios, lograron avances constantes contra la resistencia asediada. En los días siguientes, los 5 puestos de observación de la Organización de las Naciones Unidas cayeron ante los serbios de Bosnia, mientras los cascos azules holandeses se retiraban o eran capturados. Como resultado de la incursión, miles de civiles bosnios huyeron hacia el norte, hacia las ciudades de Srebrenica. Se difundieron ampliamente informes de saqueos,
casas incendiadas hasta los cimientos y la ejecución sumaria de refugiados. El 8 de julio a los principales generales de las Naciones Unidas y los únicos con autoridad para ordenar ataques aéreos, se les dijo que tomaran vacaciones. El 9 de julio el presidente Karadzic ordenó la toma de Srebrenica. La comunidad internacional no respondió al ataque y la resistencia bosnia no detenía el avance. El 10 de julio, el teniente coronel de la Organización de las Naciones Unidas, Kermans, solicitó urgentemente apoyo aéreo a las fuerzas de la OTAN. Sin embargo, nunca se llevaron a cabo tales ataques aéreos debido a los rehenes retenidos por los serbios de Bosnia. El 11 de julio de 1995, una columna de soldados bosnios y civiles varones salió de Srebrenica con la esperanza de reunirse con otras fuerzas bosnias y tratando de escapar de la ejecución. Mientras tanto, alrededor de 25.000 refugiados bosnios de Srebrenica se reunieron en el complejo de Potočari, buscando protección dentro del cuartel general de las Fuerzas de las Naciones Unidas. Miles lograron apiñarse dentro del edificio, mientras que muchos más acamparon afuera. La gran mayoría eran mujeres, niños y ancianos. Para la tarde del 11 de julio, las fuerzas de la República Srpska, especialmente el cuerpo de Adrina y su liderazgo, tenían el control de Srebrenica y patrullaban las calles. Entre ellos estaba Mardik. Las fuerzas holandesas de la Organización de las Naciones Unidas recibieron la orden de permitir que las fuerzas de la República Srpska organizaran el transporte de civiles bosnios, llegando incluso a proporcionarles 30.000 litros de gasolina a las fuerzas de Mardik. Desde el complejo de Potočari, los soldados serbobosnios separaron a los hombres de los niños y a las mujeres de las niñas. En esa separación, los abusos sexuales eran comunes. Muchas veces, los familiares eran forzados a ver cómo agredían a sus seres queridos. Según Fátima, de 14 años, yo fui el primero en la fila. Un soldado se acercó y me gritó: «Tú, ven aquí». Ni siquiera me di cuenta de que me estaba llamando. Luego, hizo que mi padre viniera y se parara frente a mí. No fue hasta que vi las lágrimas en los ojos de mi padre que entendí lo que estaba a punto de suceder. Iban a llevarme y querían que él lo viera. Me llevaron marchando al bosque con las manos en alto. Vi a muchos soldados serbios que llevaban puestas máscaras gruesas hechas de calcetas. No querían que se les viera la cara. Se llevaron a cabo ejecuciones sumarias entre la multitud, y muchas de estas ejecuciones serían presenciadas por los soldados holandeses de la Organización de las Naciones Unidas, y, aun cuando estos hechos eran relatados a los observadores de la Organización de las Naciones Unidas, poco se podía o se haría para detener los asesinatos. Mujeres y niñas fueron subidas a autobuses para enviarlas al norte, a zonas controladas por musulmanes. Aunque algunos informes mencionan que algunos autobuses fueron llevados a regiones controladas por los serbios, a los hombres que fueron sacados de Potočari les confiscaron todas sus pertenencias personales, como identificaciones, y las arrojaron en una pila. Tras la salida del último autobús con prisioneros, las pertenencias se incendiaron ante los soldados de la Organización de las Naciones Unidas, contradiciendo las garantías de que revisarían a hombres y niños para identificar criminales de guerra. Los hombres y niños que fueron separados nunca volverían a ser vistos. Había un plan deliberado para capturar a todos los hombres bosnios, sin importar si tenían edad militar o no. Tanto los niños pequeños como los ancianos tendrían el mismo destino que aquellos en edad militar. Autobuses llenos de hombres y niños eran enviados a lugares designados, ya fuera a una cancha de fútbol local, almacenes abandonados o campos. Estos servirían como sitios de retención para los cautivos. El trato en estos sitios era pésimo, con poca comida o agua disponible. Los grupos eran llevados, despojados de sus zapatos y parte de su ropa, les ataban las manos detrás de la espalda y eran transportados a los sitios de ejecución. Estos grupos de hombres y niños eran alineados y ametrallados. Luego se buscaba a los sobrevivientes y si se encontraban, se les disparaba de nuevo. Después, se usaban topadoras para apilar los cuerpos en fosas comunes. Este proceso se repetía durante todo el día.
Incluso hubo informes de soldados serbios que le pedían a sus oficiales si podían sentarse y tomar un descanso, agotados por la masacre constante de civiles. Uno de los pocos que sobrevivió a los campos de exterminio, Mevludin Orik, recordó lo siguiente: simplemente me tiré al suelo. Mi sobrino tembló y murió encima de mí. Cuando terminaron de disparar, fueron a buscar a otros grupos. Seguían trayendo nuevos grupos de hombres. Podía escuchar llantos y súplicas, pero seguían disparando. Duró todo el día. Las fuerzas serbias estaban ansiosas por localizar la columna de soldados y civiles que intentaba escapar del área, y los funcionarios afirmaban que estos eran los peores elementos criminales bosnios. La columna se dividiría en dos tras los ataques de artillería y se enfrentaría a las fuerzas de la República Srpska el 11 de julio. Se desataron tiroteos mientras los bosnios intentaban evitar ser capturados y continuar su escape. Pero con el paso del tiempo, cientos fueron capturados. A muchos se les prometió un trato justo o que serían utilizados en intercambios de prisioneros. Algunos bosnios fueron persuadidos para gritarles a sus compañeros que se rindieran. En algunos casos, los soldados serbios, usando vehículos y uniformes tomados de la sede de la Organización de las Naciones Unidas, fingieron ser soldados de las Naciones Unidas. Entre el 12 y el 22 de julio, solo unos pocos cientos de soldados y civiles bosnios lograron escapar del área. Mientras tanto, las fuerzas serbias iniciaron la limpieza y encubrimiento de las masacres ocurridas. Los edificios se incendiaron por completo y los cuerpos se enterraron nuevamente. En total, más de 8.300 personas habían sido masacradas, en un intento de limpiar la región para la ocupación serbia libre de musulmanes. Es difícil discutir que lo que ocurrió en Srebrenica fue realmente un genocidio, desde los asesinatos hasta las deportaciones forzadas. Después de Srebrenica, otras zonas seguras fueron atacadas, especialmente las fuerzas serbias tomando Zepa e intentando tomar Gorice, aunque no se repitieron las masacres. Los hombres en Zepa habían huido hace tiempo, mientras que en Gorice los refuerzos bosnios ayudaron a evitar una masacre. Pero en este punto, la comunidad internacional ya no estaba dispuesta a ceder terreno a los serbios de Bosnia. Gorazde fue la línea trazada en la arena con la operación Fuerza Deliberada, comenzando el 30 de agosto de 1995. Los ataques aéreos diezmaron el poderío militar y la amenaza de una Gran Serbia, mientras que unos 60.000 cascos azules de las Naciones Unidas fueron desplegados para hacer cumplir los acuerdos de paz de Dayton resultantes. Los acuerdos fueron aceptados apresuradamente por los serbios ante una respuesta internacional fuerte, aunque algo tardía. Debido a la magnitud de las atrocidades y crímenes de guerra cometidos por todas las partes en la guerra de Yugoslavia, se estableció un Tribunal Penal Internacional dedicado. El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia examinaría los crímenes cometidos en la región desde 1991. El 24 de julio de 1995, Mladić fue acusado de numerosos crímenes. Entre ellos estaba su papel en la realización del genocidio de Srebrenica. Sin embargo, logró evadir a las autoridades durante algún tiempo, siendo arrestado hasta mayo de 2011. Finalmente fue condenado en 2017 por crímenes que incluyen genocidio y violaciones a las costumbres de la guerra. Como oficial militar con el mando general, Mladić fue considerado personalmente responsable del genocidio en Srebrenica. Fue condenado a cadena perpetua. Aunque el genocidio de Srebrenica ocurrió durante un conflicto increíblemente complejo y caótico, todavía se pueden encontrar similitudes con muchos de los genocidios y masacres a lo largo de la historia. Una vez más, la inestabilidad económica y la culpa puesta sobre un grupo considerado como el otro. Las tensiones históricas y el derramamiento de sangre impregnaron el conflicto, mientras miles de personas fueron desplazadas y masacradas para lograr una Gran Serbia étnicamente limpia. Srebrenica es una parte del conflicto general, pero permanece en la infamia debido a la violencia empleada. Europa no había visto un genocidio en su territorio desde el Holocausto, y sin embargo,
Las masacres en Bosnia eran en muchos aspectos vestigios de esa época. Las cicatrices de la violencia de la primera mitad del siglo XX nunca sanaron realmente, y durante las guerras de Bosnia, la sangre volvió a correr. Los enlaces estarán en la descripción para testimonios de los horrores infligidos, y los invito a todos a tomarse el tiempo para escucharlos.